Gaby Cam y Javier Ibarreche en este episodio de podcast. La entidad satánica más espantosa acecha en la pantalla. Patrick Wilson y Vera Farmiga te dicen por qué El Conjuro 4 son los últimos ritos. Denzel Washington y Jeffrey Wright nos confesaron si pueden separar el arte del artista en Del cielo al infierno. Tendremos los romances de Hollywood que nadie vio venir y desataron todo tipo de rumores. Y todo lo que quieres saber de las series, nuestras recomendaciones y los éxitos de la música de las películas están aquí en De Estreno. Y estaba pensando en cómo decir de estreno en inglés y que sonara chistoso y luego dije, ¿cómo carajo se traduce de estreno? Y ya no pensé nada y entonces ya mejor te voy a saludar. New release. Bandita querida, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Un gusto saludarles aquí, disculpen el retraso, es que así nací, decía la expresión. Los saluda con mucho gusto Javier Ibarreche como cada semana. Más gusto todavía saludar aquí a mi colega de la radio con quien voy a platicar de harta película el día de hoy, mi queridísima Gaby Cam. ¿Cómo estás, Javier Ibarreche? Siempre un placer darte la bienvenida a tu programa de estreno donde hablamos de todo lo que nos gusta, el cine, las series, también de lo que no nos gusta porque de eso se trata, de indagar en todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, así que no se diga más. ¡Aleluya! Comenzamos. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Interior, noche. Quirófano en un hospital de Pensilvania, 1986. Lorraine Warren está dando a luz. Su rostro muestra dolor. Las luces parpadean. En la esquina oscura del cuarto se forma una figura blanca en forma de demonio. La imagen observa en silencio a la madre y a su recién nacido. De estreno en Cinemex. El Conjuro, los últimos ritos. It wasn't done with our family. Why this film? Why los últimos ritos? ¿O cómo era, teacher? Why this film? Why the rito? The rito. Oh, the right, why? El Conjuro, los últimos ritos marca el capítulo final de la saga de terror más redituable de los últimos tiempos. Nada más para que se den una idea, $2,200 millones de recaudación. En esta cuarta parte, Ed y Lorraine enfrentan el caso que definió su retiro y puso en peligro a lo que más aman, su hija Judy. Y es que Ed carga con un corazón enfermo, mientras que Lorraine vive con el temor de que su hija esté marcada por esta presencia. Patrick Wilson y Vera Farmiga han trabajado juntos en esta franquicia de terror por 10 años. Obviamente ya se conocen. Les preguntamos a ambos si ya pueden leerse hasta las reacciones que van a tener al entrar en escena. Vera Farmiga. I love about Patrick Wilson. Lo que amo de Patrick Wilson. If I start singing the first verse of something, he'll come in, finish that verse, and he'll hit me with his arms. Es que si empiezo a cantar un verso, él lo termina y me armoniza. I love his playfulness. Me encanta su espíritu juguetón. I'll be shaking my rosary and he'll get out his laptop. He'd be like, ooh, let me get those beats down. Yo puedo estar agitando mi rosario y él abre su laptop y dice, vamos a ponerle ritmo. Right, like a song. Y de pronto ya hicimos una canción. He's that goofball. He's been that goofball for me. You know, so work doesn't feel like work. Él es ese loco encantador para mí. Y gracias a eso, el trabajo no se siente como trabajo. Patrick Wilson. You got one of the greatest actresses working today anyway. Tienes a una de las mejores actrices trabajando hoy en día. Be able to have that as your scene partner for your 30s, your 40s, 50s. Is an absolute blessing. Y poder tenerla como compañera de escena en mis 30, 40 o 50 años es una verdadera bendición. But I think what you just said about rarely do you find, at least I haven't in my life, like the same amount of playfulness and passion in a scene partner. Como ella dijo, es raro encontrar tanta pasión y juego en un compañero de escena. And I think we both enjoy that about each other, and maybe that reflects in each other in our performance. Y yo no lo había encontrado en mi vida. Creo que ambos disfrutamos eso del otro y quizás se refleja en nuestras actuaciones. El Conjuro ha sido tan exitosa que ha dado mucha tela para cortar. Annabelle, La Monja o La Llorona. Pero esta entrega cierra definitivamente la historia de Ed y Lorraine. Después de esta cinta, solo continuarán los spin-offs. O eso se dice, porque normalmente cuando dicen no, ya es la última, ahora sí ya es la ultimísima, no sucede. Pero bueno, hablemos de esta saga, que ahora ya es un universo del Conjuro, como bien lo mencionas, mi querido Javier. Yo nunca he negado que me chocan las películas de terror, pero quiero decirle a la audiencia de estreno un poco
con base en algo que Javier dice constantemente, que uno tiene que darle la oportunidad a las películas de terror sin pensar que son películas de terror. Yo creo que El Conjuro ha tenido muchos aciertos, ha tenido películas muy malas también, y al final, si tú vas al cine esperando un jumpscare o que te hagan ¡pum! Y que tú le hagas ¿no? Probablemente te estás perdiendo de grandes experiencias que van más allá del terror obvio y de este tipo de sobresaltos que te ofrecen las historias. Creo además que hay un asunto con el terror en particular que es un género que va muy de la mano con la sorpresa. Sorpresa no necesariamente el jumpscare, sino sorpresa de permitirte acercarte a lo desconocido y que la película te ofrezca un mundo que a lo mejor no tenías idea que existía. Y es desde esa sorpresa que viene como este miedo a lo desconocido. A final de cuentas, solemos tenerle miedo a aquello que no conocemos. Curioso porque la primera película del Conjuro creo que tiene justamente como una estructura, digamos, tradicional en el sentido de que es lo que esperarías, entre comillas, de una película de terror y es extraordinaria. La primera película creo que tiene una cosa donde sí sentó como un paradigma nuevo, digamos, de lo que podía ser el terror tradicional. Pasa entonces que cuando la conviertes en un universo, no puedes pretender que las demás películas sean iguales, porque si me dan más de lo mismo que ya vi en la primera, ya se perdió la sorpresa, ya se perdió el misterio, se pierde entonces el terror. Tiene que haber una evolución. Yo no soy particularmente fan del tema de convertir cada perra propiedad intelectual en su propio universo cinematográfico. Creo que de esos ya tenemos demasiados. O sea, yo soy más partidario de las historias originales, pero dentro de todo creo que El Conjuro tiene su mérito particular, tiene un elenco interesante y sobre todo creo que va a ser muy curioso cuando dentro de unos años vemos una película donde un grupo de cineastas hacen un conjuro y conjuran al conjuro, y entonces la película del Conjuro llega a atormentarlos a ellos, y bueno. El conjuro del conjuro, conjurado por los conjuradores. Por los siglos de los siglos. Bueno, ya lo sabes, El Conjuro, Los Últimos Ritos, ya está en Cinemex. Saint Michael, defend us, be our safeguard against the devil. I don't know how to protect you this time. Interior, día. Mansión de David King, Nueva York. David, el magnate de la música, disfruta de la tarde en el balcón de su mansión. Revisa correos electrónicos y algunas pistas musicales. Su teléfono suena. Es una llamada de un número desconocido. David responde. King David, now ain't this something? I got your full attention now, huh? You finally listening to me. Una voz masculina le advierte que su hijo ha sido secuestrado. $17.5 million in an all-black Jordan backpack. I ain't got... De estreno en Cinemex. Del cielo al infierno. El director Spike Lee regresa con Del cielo al infierno, una reinterpretación de la película de Akira Kurosawa, en donde un productor musical se ve confrontado con un dilema moral: pagar el rescate de un secuestro o perder su última oportunidad de volver a ser el rey de la industria. New mixes of mood music. I need a theme. Del cielo al infierno es un cúmulo de dilemas morales que como espectador te lleva a cuestionarte qué tan desinteresados podemos ser cuando nuestros sueños están de por medio. En el contexto de la industria musical en la que cualquier decisión será juzgada, criticada o hasta convertida en meme. Le pregunté a Denzel Washington y a Jeffrey Wright si ellos consideran que se puede separar al arte del artista sin importar su calidad humana o bien su falta de calidad humana. Denzel Washington. You know, there was a time when you actually had to be good at something. ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que en realidad tenías que ser bueno en algo. Now, all you have to do is be famous. Ahora lo único que tienes que hacer es ser famoso. You know, or crazy or attract attention. O ser algún loco que genere atención. Jeffrey Wright. I think what Denzel's saying is that... Creo que lo que Denzel está tratando de decir, and it's one of the questions that's raised in the film, y es una de las preguntas más presentes en la película, is how much is being done in the name of art now? Es qué tanto se está haciendo en nombre del arte ahora. You know, just generally in culture, and how much is being done in the name of commerce, money and attention, money and fame. Generalmente, culturalmente, ¿y de cuánto se está haciendo en nombre de lo comercial? Dinero y atención, dinero y fama. So how many artists are there out there? Entonces, ¿cuántos artistas hay allá afuera? I mean, that might be the first question to begin with. Tal vez esa es la primera pregunta que debemos hacer. I'm not sure we're living in the most creative time. No estoy seguro de que estemos viviendo en la época más creativa. Del cielo al infierno, como ya les platicábamos, es una reinterpretación de Spike Lee, quien a la vez es un director que siempre se centra en dilemas morales y en causas sociales. Integrity is what you stand for. ¿Qué pasa con esta película?
Es rara. Tengo que decir que es una película rara porque yo no vi la original, entonces es difícil opinar en cuanto a las similitudes, pero es una película rara porque parece ser una película dramática que en cierto momento toma un giro distinto, que es muy del estilo de Denzel Washington ese giro. No les voy a dar más detalles. Al final, lo que ocurre en la cinta es que este personaje, David King, que es un productor maravilloso, que tiene todo el éxito en las manos, está en un momento complicado de su carrera y a la vez se ve presentado con una decisión que ya les adelantábamos, es si rescata o no a alguien que está secuestrado. Pero ese dinero que él tiene para rescatar a alguien de un secuestro es literalmente lo último que le queda para salvar su propio nombre en la industria musical. Entonces, la película te lleva por estos caminos donde a la vez descubres la relación que él tiene con su chofer, que es Jeffrey Wright, que es un súper actor también, los dos son maravillosos actores, y te va confrontando con el tema no solamente de la industria musical y de las cosas que resaltan en una industria como esa o que pueden terminar con la carrera de alguien, sino también con la cultura de la cancelación y con cómo a veces las personas nos tomamos atribuciones por nuestros propios sueños sin darnos cuenta de quiénes pisamos en el camino, ¿no? Tiene un poco de ese toque esta película Del cielo al infierno. Highest to lowest, en realidad, es la traducción en inglés, que se refiere a pues que todos tenemos momentos muy altos y muy bajos. ¿Qué pasa con esta película? Insisto, el género es extraño, pero yo creo que en general el género Spike Lee es un género en sí mismo. Sí, total. Extraño, con muchos dilemas morales y eso sí, grandes actuaciones, porque tienes para mí dos de los más grandes de la industria en este momento, Denzel Washington y Jeffrey Wright, en una película que pues sí te hace preguntarte qué harías tú. Y los invito rápidamente también, además de ver la película, ver las entrevistas que le han hecho tanto a Denzel Washington como a Spike Lee. Denzel Washington puntualmente, que es un personaje que ha sido como muy vocal en todo este asunto de las redes sociales, el tema de la cancelación que él cuestiona muchísimo, el tema de tener seguidores que él cuestiona muchísimo. Tiene unos insights muy particulares que escucharle a un actor que tiene la trayectoria de este señor sobre el mundo de las redes sociales, que él no podría ser más ajeno y creo que le caga bastante, pero por lo mismo es muy interesante verlo interpretar un personaje sumergido en ese mundo y además poder escucharlo hablar al respecto. Y por si no lo escucharon en nuestras declaraciones aquí en De Estreno, lo primero que me dijo a mí fue: hubo un tiempo en el que tenías que ser bueno en algo para ser famoso. Con eso lo dijo todo. Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. Storytime de Estreno. El famoso dicho separa el arte del artista es uno de los dilemas más interesantes a los que nos enfrentamos como espectadores. ¿Qué pasa si ese actor al que adoramos ver en pantalla o ese director cuyas películas admiramos en la vida real no son tan agradables o tan buenas personas como sus trabajos indicarían? En este Storytime te hablaremos de algunos genios del cine que parecen villanos para quienes trabajan con ellos. Darren Aronofsky, películas Atrapado robando, El cisne negro y Requiem por un sueño. Justo hablamos con él la semana pasada por su nueva película. A mí me encantan sus películas, pero ¿a qué costo? Darren Aronofsky es conocido por ser el maestro de la tortura psicológica para sus actores. Se cuenta que obligó a Jared Leto a vivir como un ermitaño y a Natalie Portman la puso en una dieta estricta que ella misma dijo que pensó que iba a morir, pero eso sí, se llevó su Oscar. Christian Bale, películas El maquinista, Terminator Salvation, trilogía de Batman y American Psycho. Este actor es el ejemplo de un camaleón, o como le llaman en inglés, un character actor, que se transforma para cada papel y desaparece en el personaje. Pero en el set es otro. Gritoneó a un director de fotografía llamándole amateur y diciéndole que iba a destruir su reputación. I want you off the fucking set, you prick! I'm sorry. No, don't just be sorry. Think for one fucking second. What the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No, don't shut me up. Let's see. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Un ataque de ira brutal y está en la línea delgada entre ser perfeccionista y ser un tirano. Yo sí le reconozco también que le ha puesto sus saltos a directores que son más indeseables que él como persona, como es el caso de David O. Russell, con el que creo que tiene que trabajar por contrato, pero lo aborrece y es un impresentable y ya que deje de hacer cosas, por favor. Pero es que no es tan mal director, ¿ves? No se puede separar el arte de la persona. A veces sí, este güey, Tiene sus silver linings, le podríamos decir. Alejandro González Iñárritu, películas Babel, El renegado, 21 gramos, Birdman y Amores perros. El negro González Iñárritu es un negrero en sus rodajes, o eso se comenta, a mí no me consta, a mí me cae muy bien, pero se dice que en El Renacido llevó a condiciones extremas no solamente a Leonardo DiCaprio y a Tom Hardy, sino a todo el staff, quienes describieron su trabajo en esta película como una de sus peores experiencias en sus carreras. La genialidad de Iñárritu y sus necedades lo han llevado en cada película a ser un demonio, y hasta los extras que nunca dan lata
barata y los puedes tener en el sol 4000 horas, aunque no deberías. Les metieron una demanda por el maltrato que sufrieron en Bardo y por no hacer ninguna pausa ni siquiera para comer ni ir al baño. He aprendido que una película es lo que es y no lo que una persona dice que es. Solamente un director sabe las motivaciones y lo que es su película. Michael Bay. Películas: Armageddon, Transformers, La Roca, Bad Boys. Es el rey de las explosiones y los efectos especiales, pero también él explota con sus actores. Su reputación es ya legendaria. Megan Fox fue despedida por compararlo con un famoso dictador por sus métodos en el set de Transformers. Michael, she's 15, so you can't sit her at the bar and she can't have a drink in her hand. So his solution to that was to then have me dancing underneath the waterfall getting soaking wet. Perfectly wholesome. At 15, I was in 10th grade. So that's... Es famoso por gritar, refunfuñar, no tener paciencia con nadie, y se ve que no tiene paciencia porque de pronto en sus películas recicla tomas de otras. Entonces, además de todo huevón, cabrón, a mí Michael Bay sí me da una hueva bien especial. A mí también, no me gusta su filmografía. Y además, híjoles, tengo una anécdota que contarte que es una historia muy Marta y Gareda. Usted decide si me cree o no. Hay fotos de ese momento, pero bueno. ¿Sabes quién me contó que Michael Bay era una persona horrible en una fiesta? ¿Quién? Daniel Radcliffe. Sí. No mames. Me contó, escucha la historia, una de sus amigas trabajaba creo que de asistente con Michael Bay y no sé qué película estaban filmando que implicaba estar como en un barco en medio del mar. O sea, literalmente fueron a filmar en medio del mar y este tipo le dijo al asistente, es que necesito recepción, y ella, pues sí, pero o sea, eran otros tiempos, no era como hoy que puedes contratar tú, ¿no? Tu banda ancha o bien un barco que traiga internet. Y no, es que necesito recepción y no, pero es que, ok, la voy a conseguir, y que el asistente hizo todo y pues obviamente en ese momento no existía la tecnología para tener recepción en medio del mar. Y Michael Bay, según cuenta la leyenda llamada Daniel Radcliffe, se enojó tanto que le aventó el teléfono al mar a la asistente y la despidió por no conseguir internet en medio del mar. Esta idea de directores tiranos o actores que desaparecen en sus personajes y se vuelven unos patanes en el set, siento que sí la conversación es delicada. Creo que no podemos solamente satanizar ese trabajo porque al final sí son métodos extremos, puede que no seamos partidarios de cómo trabajan, pero a veces también otorgan estos resultados entre premios y los clamores de la crítica y sobre todo el dejar un papel memorable, como es el caso de Natalie Portman, por ejemplo, en Black Swan. Pero también creo que hay una cosa donde la conversación, digamos, tendría que ir más allá y pensar en qué momento separamos el arte del artista y en qué momento no, porque siento que también somos bien mañosos y a veces sí lo separamos, pero a veces no lo separamos, como que escogemos ahora sí que como esta película me gusta, elijo no separar, bueno, más bien sí separar el arte del artista y no tengo ningún problema con verla. Como el actor no está en pantalla, más bien es un productor el que resulta que era un patán, pues como que no tengo tanto pedo viéndola. Yo no tengo la respuesta a esto, como creo que nadie la tiene, creo que es un tema ético interesante, pero creo que vale la pena revisarlo porque tiene sus nociones particulares, pero lo que sí creo que es cierto es que las pelis de Michael Bay son bastante... ¡horribles! Ya lo dije, bye. Exterior. Día. Calles en Montreal, Canadá. Ashley y Carrie discuten dentro del auto después de un accidente de tránsito. Please don't say that. Ella le pide el divorcio y le confiesa que ha sido infiel. I'm unfaithful. I've been unfaithful. Just one time? Two? Please don't make me count 3. Carrie se enfurece y sale del auto. Carrie. Amores compartidos. En tus pocos meses que llevas de casada, ¿cuál dirías que es la clave para un matrimonio feliz? La comunicación, que cada quien tenga su vida, aunque tengan una vida en conjunto, que tengan proyectos individuales y proyectos en común. Y yo creo que, o sea, principalmente sí la comunicación. Creo que eso es todo. ¿Tú? Yo creo que, de acuerdo con lo que dices, y me sumo a esta cosa de el tener proyectos juntos y proyectos por separado. O sea, como que existes tú, existe tu pareja y existe el proyecto de pareja. De acuerdo. Eso es como un tercer individuo, digamos, que vive con ambos. Y ese es un equilibrio saludable. Pero de acuerdo a Amores Compartidos, el secreto es tener una relación abierta. En esta historia, Dakota Johnson y Adria Arjona muestran una versión poco convencional, donde nos enfrentamos a temas como el poliamor, el divorcio y amistades en una relación. I read a book. It was an article. Whatever. We're open. We are not monogamous. This is blowing my mind. Amores Compartidos pone al espectador en un dilema, al igual que Amores Materialistas, donde el dilema es con quién te quedas, con el amor de tu vida aunque sea pobre y vayas a sufrir, o con la persona con la que vas a alcanzar tus sueños y te va a resolver la vida. Mientras que en Amores Compartidos el dilema es
¿Qué tan dispuesto estás en compartir a tu pareja con alguien más para pasártela bien? ¿Y qué tanto sufrirías al ver a tu pareja andando con otra y ver que el otro se la está pasando mejor que contigo? I slept with someone too. Oh, you did? Yeah, no, it was good, so it's all good. It was good. You don't even have to talk about it. No, pues ya mejor llévame, Diosito. Pues mire, y de nuevo, todas estas cosas creo que mientras exista consentimiento y acuerdo y demás entre todas las partes, puede haber una dinámica muy hermosa de relación abierta que puede funcionar muy bien, y hay un montón de escenarios en los que eso le puede funcionar. Ahora bien, esta idea de con el otro se le está pasando mejor porque entonces la cosa se trata de mí y no de la pareja, ahí es donde entramos en un terreno peligroso, y eso es creo un poquito lo que aborda esta película. Como esa parte, digamos, un poquito más, pues un poquito sí más como desde la parte posesiva, de la parte celosa, no necesariamente en el mal sentido. Interesante que Dakota Johnson protagoniza otra película más como con un giro al tratamiento del romance en este verano de estrenos, que ya acabó el verano, pero todavía medio que seguimos. Seguimos en el final del verano y creo yo que al final la pregunta es si todos o realmente hay gente que tiene esa habilidad de tener relaciones abiertas, ¿no? Creo que al final la pregunta es esa. Cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, pero si no tienes esa capacidad de ver por el equipo en vez de ver solo por ti con esa pareja, pues difícilmente estás hecho para una relación abierta. Dicho esto, cada quien que haga lo que quiera con sus cuerpos. Gracias, bye. Ah, no, que seguimos con el programa. Storytime de estreno. En este Storytime te hablaremos de las parejas más inesperadas del mundo del cine y la televisión, romances que nadie vio venir, que sacudieron a la prensa y desataron todo tipo de rumores. Johnny Depp y Winona Ryder se convirtieron en la pareja IT del momento tras conocerse en 1989 en el set del joven Manos de Tijera. Duraron 4 años y Johnny quedó tan enamorado que se tatuó Winona Forever, que luego transformó en Wino Forever tras la ruptura. Y le hizo mucho honor a ese tatuaje. Are you okay? Yes, are you okay? Hold me. I can't. Juntos representaron la estética gótica y alternativa de la época, siendo un romance corto pero con gran influencia. Pamela Anderson y Tommy Lee. Ricos, famosos y guapos. Ella era la actriz del momento y él un músico y sex symbol. Su relación fue uno de los romances más explosivos y polémicos de los 90. Pam and I shared one of history's greatest romances. It's like that book. Who am I kidding? I've never read a book. I can barely read my tattoos. Él la siguió en un viaje a Cancún sin su permiso y 3 días después de su primera cita se casaron ahí mismo. Su relación nunca será olvidada por la filtración de una grabación de ambos teniendo relaciones que se convirtió en la cinta casera más famosa de los 90 y que fue uno de los primeros casos de la explotación de la imagen de alguien más sin su permiso, la venta de imágenes privadas. Desató lo que sería eventualmente un infierno para un montón de personas, pero este fue de los primeros casos virales. Angelina Jolie y Brad Pitt. Bautizados como Brangelina, fueron la pareja más mediática de los 2000. Se conocieron durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith cuando Brad aún estaba casado con Jennifer Aniston. It was in Colombia. Bogota, 5 years ago. 6. Right, 5 or 6 years ago. El inicio de la relación fue un escándalo, pero Brad y Angelina construyeron una imagen de familia poderosa de Hollywood. Se separaron en 2016 y después de 8 años de batalla legal, por fin llegaron a un acuerdo de divorcio. Harry Styles y Olivia Wilde. Olivia, de 36 años, y Harry, de 26, se conocieron en 2021 mientras ella lo dirigía en Don't Worry Darling, película llena de polémicas por pleitos entre los actores. Se especuló que Olivia Wilde habría engañado a su esposo, Jason Sudeikis, con Harry, pero ella lo negó. La relación terminó 2 años después porque la diferencia de edad los hacía enfocarse en cosas distintas. Fue tan significativa para Harry Styles que se tatuó el nombre Olivia. Y sin duda mi momento favorito fue cuando Harry Styles vino a México después de toda la polémica de que supuestamente le escupió a Chris Pratt. Y en medio de una de las canciones dijo: estoy feliz de estar aquí en México, me di una parada rápida en el festival para escupirle a Chris Pratt, pero ya regresé. Amo a Harry Styles, ícono. Creo que ni siquiera tiene que sonar la música original, con que cualquiera de nosotros haga taran, taran, esas 2 notas. Este tema de John Williams es inconfundible. Con solamente esas 2 notas musicales, la presencia del tiburón sigue entre nosotros. Killer, it's a man-eater. Look, the situation is that apparently a great white shark. Medio siglo después de su estreno, Tiburón sigue siendo un punto de inflexión en el cine, creando el concepto de películas para el verano.
Steven Spielberg, con solo 24 años, la dirigió y fue la cinta que lo llevó a convertirse en uno de los cineastas más influyentes del planeta. Su carrera es contada en el documental 50 años de Tiburón, y el propio Spielberg en el documental platica lo siguiente. We're not sailors, we were filmmakers and we were a film company. No éramos marineros sino cineastas y trabajamos para una compañía de filmación. And we were way out of our element. Estábamos muy lejos de nuestro ambiente. There were times making that movie where I thought Jaws would probably be the last thing I ever made. Hubo muchos momentos durante el rodaje de Tiburón que pensé que probablemente esta sería la última película que haría. Before people would stop hiring me. Porque la gente ya no me iba a querer contratar. You yell shark, we got a panic on our hands on the 4th of July. Además de Steven Spielberg, el documental incluye entrevistas con James Cameron y Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. As a constructor of animatronics and puppets. Con la experiencia que tengo de construir animatronics y puppets. To operate in that scale with basically hydraulic and incredibly powerful machinery. Pensar que se construyera algo en esa escala con una maquinaria poderosa que moviera al tiburón. That is remarkable. Puedo decir que eso que consiguieron fue muy sobresaliente. James Cameron. Part of their film's charm today is almost a nostalgia factor. Parte del encanto de Tiburón que sigue teniendo su factor nostalgia. Remembering what it was like to see it then. Llevándonos a recordar lo que significó ver la película en ese entonces. La música de John Williams fue fundamental. Las dos notas en las teclas negras del piano crean la presencia maligna y amenazante del tiburón. Tiburón fue nominada al Oscar de Mejor Película y ganó varios premios. Sigue siendo una escuela de cine para todos los que la vemos. Fue la película además a la que se le atribuye, como bien decíamos, el término éxito de verano o el término blockbuster. O verano cinematográfico, ¿no? También. Exacto, o sea, como la empresa Blockbuster que solía rentar películas cuando eso era una cosa que se hacía, se llamaba Blockbuster precisamente en torno a este término de que rompía las taquillas. O sea, era como una película que vendía tantos boletos que se rompía la taquilla, se rompía la fila que había en la cuadra para poder entrar, y esta fue la primera que de algún modo tuvo como esta fórmula de estrenar en verano y de apostarle a que la gente, sin mayor cosa que hacer durante las vacaciones, buscaba entretenimiento y fue al cine en masa a llenar las funciones de Tiburón, que sigue siendo uno de los clásicos más importantes del cine. Pensando un poco en la forma en la que se filmó en los estudios de Universal, sigue por ahí también el set de Tiburón, que conserva como parte de su tour que uno puede hacer en el estudio como para conocer dónde filmaron ciertas películas. A mí me vuela la cabeza esto del tema Blockbuster porque estamos a 50 años en un momento en el que el blockbuster ya se ha redefinido tantas veces, donde ya lo que hoy entendemos por éxito de verano es tan diferente, parte de una propiedad intelectual conocida, parte de una saga ya con la que estamos familiarizados, es una secuela, es un remake, es un spin-off, es un algo, pero Tiburón fue la primera, fue una película que vino de la nada en el sentido de que no partía de ninguna otra historia y se convirtió en el primer gran éxito de verano en la historia del cine. Y contra todo pronóstico, porque bien lo decías, la filmación fue demasiado práctica, pero no fue práctica al mismo tiempo. O sea, fue práctica en términos de cómo se hizo. El tiburón era un robot y fue poco práctica porque cuentan las historias que cada 15 minutos ya se descompuso Bruce, que es el tiburón, que dejaba de funcionar y lo resolvieron como pudieron. De hecho, dato curioso, Bruce, el tiburón de Nemo, se llama así por Bruce, el tiburón de Tiburón, que se llamaba Bruce. ¡Qué bonito! Irónico también pensar que el primer gran éxito de taquilla de verano fue una película de terror. Y bueno, este año ha habido películas de terror que han sacado buenos números en taquilla y una crítica interesante, pero hace mucho tiempo que no es la gran película que vende en el año una película de terror. La película regresa a Cinemex con una espectacular remasterización en 4K que la hace lucir como nunca antes. La experiencia se ve potenciada por un sonido envolvente que transporta al espectador a una dimensión inmersiva y emocionante. La remasterización de este clásico se centra en resaltar los detalles de la versión original sin agregar nada nuevo. El resultado es una experiencia visual y auditiva impresionante. El tiburón es más aterrador que nunca, las actuaciones siguen siendo convincentes y la dirección de Steven Spielberg es magistral. La banda sonora de John Williams sigue siendo una de las mejores de la historia del cine y la fotografía restaurada de Bill Butler es un testimonio de su habilidad como director de fotografía. La película sigue siendo una obra maestra que trasciende el género y se convierte en una experiencia cinematográfica inolvidable. Garantizado. Ver Tiburón en Cinemex es una experiencia única que no te puedes perder. La remasterización es un tributo a la obra original y una oportunidad para apreciar su grandeza en una nueva dimensión. Por nada del mundo te la pierdas. La próxima semana estará de estreno. Haz arder tu corazón con Demon Slayer Castillo Infinito. Aquí nuestro top de recomendaciones.
3. Amores Compartidos te muestra el secreto de tener una relación abierta en Cinemex. Número 2. Del cielo al infierno es un cúmulo de dilemas morales en Apple TV+. Número 1. El Conjuro 4, Los Últimos Ritos, marca el capítulo final de la saga principal de terror más exitosa de los últimos tiempos en Cinemex. Y pues bueno, bandita querida, llegamos al final de un episodio más de Estreno. No se les olvide seguir compartiendo nuestras publicaciones. Estamos teniendo entrevistas exclusivas con toda clase de personalidades de la industria, directores, actores, productores, figuras importantes para el quehacer cinematográfico, y nos gusta poder compartirlas con ustedes, así que si las comparten entre ustedes también, qué mejor que, se agradece todavía más. Esto lo pueden encontrar en todas las redes de Estreno, que encuentran como @DeEstrenoMX. A mí me encuentran como @IbarrecheJavier. Y a mí como @GabyCam40. Recuerden que si se perdieron cualquier episodio de Estreno, pueden encontrarlos en todas las plataformas, porque sí, señoras y señores, tenemos un podcast, y si simplemente quieren volver a oír nuestras bellas y dulces voces, también pueden oír el podcast, o si simplemente. Gracias, y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos nada más, o nos vemos y nos escuchamos, o... Donde nos veamos a ti, nos saludamos. O nos olemos, quién sabe. Wow, adiós. Bye. Gracias por acompañarnos una semana más en Estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.